Us volíem preguntar si els alumnes que heu vist aquesta hora teníeu alguna pregunta de cara a l'equip artístic i que podeu alçar les mans. Però bé, nosaltres també tenim algunes preguntes preparades. Molt interessant aquest projecte. Us coneixíeu abans de començar aquest projecte? Que si ens coneixíem. Alguns sí. Bueno, a veure, si som tots de la professió i en aquest sentit pues, sí, ens coneixem. A lo millor no havíem coincidit encara treballant junts. Jo, per exemple, mai havia... Bueno, sí, havíem coincidit en una lectura teatral fa 1000 anys o en Cristina o en Merche no havíem coincidit treballant, però sí que les coneixia. I m'imagino que tots un poc, no? Sí. I què tal? Pues bien, encantats de conèixer-nos. Sí. Vosaltres us sentiu identificades amb el vostre personatge? No. Yo no. Jo en part, coses, No, en la part de la dona, el treball, l'embaràs, la maternitat, tota aquesta part, clar que sí, molt. La resta no. La resta no. Els personatges, vull dir. Quines eren les vostres expectatives sobre l'obra? Pues que el teatre... Mira, que el teatre és ple ara i tots els dies està plenant. Quina millor expectativa que ixa, no? Per als actors, per al director, per a les autores, perquè heu vist un treball de molta i infinita faena i treball. No sé vosaltres si vos imagineu, a vegades aneu al teatre, no? Me sentiu tots bé, no? Sí, no cal. Sí, però Però és que tenen preparat val, ok. així la gent que ho veja No sé el futur, simplement és això. És al teatre o no una pel·lícula i no sabeu el treball que n'hi ha darrere, no? I diu, esto és que fa... No, n'hi ha molt de treball. En aquest cas, a banda, tecnològicament, Juan Pablo, director, i tot el seu equip que ell ha creat i que ha cridat, s'han pegat un curro. Jo es veia i deia, mare meua, feia temps, un dia li vaig dir, feia temps que no havia treballat tant un director. I sobretot amb passió, no, és de veres, no? Escolta, o jo, potser vosaltres sí que l'heu vist, no? Perquè jo fa molt de temps que no faig teatre, però bueno, entre altres coses, pot ser també. O sigui que l'expectativa és que el teatre està ple, la gent li agrada molt l'espectacle, sempre n'hi ha un o dos que diu, però això és en tots els espectacles, i almenys aquesta era la meva expectativa, la dels meus companys, no ho sé, què vol dir ells. No, clar, teníem expectatives, no, teníem moltes incògnites i això és el meravellós també del teatre, de quan t'ha d'arribar un text de creació que va creant-se a poc a poc, que ja saps que formes part del projecte, que encara no està escrit i tens els nervis de veure i les ganes de llegir el text i sempre vols formar part d'una història o ajudar a contar una història que diga alguna cosa interessant o que toque algun lloc i que parli de coses importants, sobretot per a nosaltres com a societat, no? I que ens eduqui un poc a nosaltres a dalt i a les altres persones. I crec que aquest text ho té, perquè som manjasles, no nos llevamos bien ya. No nos conocíamos bien. No, res, perquè crec que han fet una feina d'investigació molt potent i que està molt bé. Bé, jo com part de l'autoria, Guada Saez, que és la meva companya, no ha pogut vindre. L'expectativa era crear preguntes, llançar preguntes, ja us apanyareu, de què estem fent en tot el que tenim al nostre abast, de tota la tecnologia que tenim, si fem un bon ús de les dades que regalem, de la informació que rebem. I crec que sí que, en aquests dies que hem tingut funció i col·loqui després amb alumnes també com vosaltres i gent en la que parles després, crec que sí que això ho hem aconseguit, que es generés a... Vale, ara ensenyeu els mòbils, sí?
Això crec que... Eso ha sido gracioso. Pero ya lo has encendido, el móvil. ¿Ya lo has encendido el móvil? No, yo solo bajé el volumen. Bueno, i crec que per aquesta part estem contents en el treball, l'hem aconseguit. Para mí es interesante ver que una expectativa que sí teníamos, ¿no? Que es que se generase debate, se cumple, y cuando acaban las funciones siempre pues te encuentras a gente, ya sea en el coloquio o no, luego en el bar, hablando y discutiendo, ¿no? No solo sobre el uso o no de las tecnologías, sino sobre lo que le pasa a cada uno de los personajes, porque eso me parece que también es el meollo, ¿no? Lo que le pasa a estos 4, 5 personajes, si consiguen, ¿no? Aquello que buscan durante todo el desarrollo del espectáculo, y qué dificultades, ¿no? Se van encontrando que muchas tienen que ver con ellos, muchas tienen que ver con algo que nos pasa a todos nosotros, que es de lo que hablamos, que es el uso que se hace de los datos, y muchas tienen que ver de unos con otros. De repente Lluïsa hace clic en denunciar, ¿no? y a miles de kilómetros al personaje de Chris, a Emma, pues le paran en un aeropuerto y le implican en algo que no ha hecho. Entonces, bueno, sobre todo eso, la expectativa de generar debate. Gracias. No, pero no cal, no. Yo no sé si tenía expectatives. Yo he treballat i punt. Bueno, ya dimos a vosaltres, als alumnes, que si teniu alguna pregunta que també la podeu formular i que podeu... Sí, hi ha una xica allí que està amb la mà alçada. Jo volia saber si el pensament que teniu vosaltres sobre això, antes de fer l'obra hasta ara, ha canviat en algo. O sea, ¿heu canviat vostra opinió sobre les redes socials i tot això? Sí, de veres, perquè jo n'hi havia moltes coses... Ai, mare! Jo n'hi havia moltes coses que sabia, però que no te pares a pensar-les. Vull dir, ho saps, però entra per un lloc i va per un altre, perquè anem tan ràpid en esta vida que no pares a pensar, de veritat, lo greu de cada cosa. I de sobte parlàvem l'altre dia, no? Dius... A mi m'ha fet canviar per a posar límits. Vull dir, no vaig a deixar d'utilitzar la tecnologia, perquè és una eina també de la meva vida, de la meva feina, però perquè el meu fill ha de fer els deures en tecnologia, que vulgui o no vulgui. Però sí posar límits i saber fins a quan llegir les coses, i que coses sí, que coses no, que no per tenir una aplicació, no soc jo molt d'aplicacions, però per tenir una aplicació acceptar-ho tot, doncs igual no m'interessa tenir aquesta aplicació, si he d'acceptar que tinc el meu micròfon, el meu vídeo, la meva càmera, i que estem parlant, no? Posar límits, això. Pues no son ellas. ¿O bajáis una? Ah, vale, claro. No, bajo por aquí. Pega un poco. Y si lo tienes que... El parkour. Vale. Cuidado. Perdón. Bueno, creo que una de las cosas que más nos ha impactado, a las personas que hemos visto esta obra es el gran control que tienen las tecnologías sobre nosotros, como es evidente, y realmente la búsqueda que se puede hacer por internet para llegar a saber de la vida de una persona. Y os queríamos preguntar por qué precisamente habéis elegido esta obra para representárnosla a nosotros. A los jóvenes. Es Roberto, ¿no? Será el director, Yo creo que es el que ha triado la respuesta la tiene Roberto García. Ahí sí que algo le pasa el micro, mira. Allá está Alfonso, ¿sabes? Allí. Súper libre. El que vaig a dir és que el Mercè podria dir perfectament. A veure, teníem la idea d'organitzar tota la temporada al voltant del concepte d'identitat. Aleshores ens va arribar a les nostres mans, per una història que és una miqueta llarga de contar,
un projecte de Merche Aguilera i Guadalupe Sáez que es deia Qui sóc jo segons Google? Aleshores, bueno, en aquest projecte estava ja la matriu, la idea essencial, la llavoreta de lo que es este espectacle. Y bueno, como entroncava absolutamente en este concepte d'identitat, pues per això vam voler començar en esta història. I també d'una altra banda, perquè pensaven que era una història i pensant en este cas també en el director, en Juan Pablo Mendiola, per la seva manera de treballar, pensaven que la suma d'aquesta història més està posada en escena podria també connectar d'una manera especial en un perfil de públic jove com vosaltres, que sou natius digitals i, bueno, evidentment una persona major també pot gaudir d'esta proposta, però bueno, hi havia una sèrie d'elements que jo pensava que podia ser interessant. Bueno, ahir l'altre ho vas fer tu, el dimecres, més o menys això, ara ho dic jo i ja està. Algú té alguna pregunta per així baix? Tu has alçat la mà, ¿no? Yo quiero saber... Cuidado. Cuidado. Yo quería saber quién ha escrito el guión. El texto... El texto, sí. Mi compañera Guadalupe y yo. Guadalupe... No está ahora. ¿Y tú? Ah, sí. tú eres la guionista. La autora. Perdón, En teatre se diu autor o autora. Vale, en cine audiovisual sí que es guionista. Vale, perdón. Tranquilo. Vale. No pasa res, Y hay... Ok. Tú eres el director, ¿no? Y él también, ¿no? Es el jefe. Él es director del área de artes escénicas en el Instituto de la Cultura. ¿Por qué no ha venido Guadalupe? Vale. Coses per això. Pero le hubiera encantado estar. Bueno, yo volvía a donar-vos la enhorabona perquè m'ha encantat la obra i volia preguntar sobre el plantejament escènic que m'ha paregut preciós i la vegada que vinguérem sí que comentàreu els actors i les actrius la dificultat de treballar un poc a cegues perquè vosaltres no us veieu en les càmeres tal com ens veiem nosaltres i volia que comentàreu aquesta dificultat com a actors i com a actrius i també que ens comentàreu si aquesta impressió d'estos cubs aïllats que intensifiquen la solitud de cadascú dels personatges i l'angoixa esta que esclata al final és efectivament una cosa que està buscada per la direcció del text. Aquí le doy. O al escenógrafo que está ahí. Pues la verdad es que a la hora de recibir, ¿no?, el texto, también estuve en todo el proceso de creación con Guada y Merche, teníamos reuniones y de alguna manera intercambiábamos, ¿no?, pues ellas propuestas de escenas y yo posibilidades a la hora de poner en escena. Surgió esta posibilidad de crear estos cubos trabajando con el equipo de escenógrafos, que aquí tenemos a uno de los representantes de los Reyes del Mambo, artífices de este fantástico espacio. Y la idea era un poco eso. Me venía la imagen de que los algoritmos que nos definen de alguna manera nos ven como pequeños cuantos de información, pequeños paquetes. Entonces la idea era, al trasladarla al equipo de escenógrafos, fue un poco esa, y al final se llegó, ¿no?, un poco a esto. Centímetros más, centímetros menos. Fueron muchas conversaciones con Juanpa y con el equipo, bueno, sobre todo con Juanpa,
Y la idea era que los personajes al final son bits de información que están estancados en el mismo punto y siempre están en el mismo sitio. Entonces, a la hora de crear estos cuadrados, pensamos en bits de información, en un chip, y que cada uno de nosotros era un chip que está conectado. Y de ahí surge esto. A partir de ahí hay necesidades, hay conversaciones sobre dónde se proyecta, cómo se debe proyectar, el espacio que necesita un actor, el espacio que necesita otro, y todo eso se combina y al final, de forma conjunta además, porque aunque firmemos diseño y realización, dentro del diseño nunca trabajamos solos, hay una primera propuesta y a partir de ahí se evoluciona con ellos, surge esto, que habéis visto, que así en blanco está muy bien, pero cuando le ponen lucecitas está todavía pues está mejor. Sí, de hecho el espacio se acaba de completar de alguna manera cuando llegan los actores y también cuando llega esa otra capa, ¿no? Que es todo el audiovisual, que lo que hace es transformar, ¿no? Transformar ese espacio y esos paquetes de información pues ya no son paquetes anónimos, ¿no? Sino que ya son paquetes que nos dan la información más definida de cada uno de los personajes. Y la otra pregunta, pues alguno de los actores, que si resultaba difícil interpretar sin tener la referencia directa. Muy curioso. Bueno, igual és que jo ho he fet més ja, clar. perquè he treballat més en ell i en altres obres i he patit ja. I dic patit, això. Però igual si vosaltres voleu contestar, Jaime. Sí. Jo mai havia treballat en Juan Pablo, m'ha encantat, i quan tu vas a treballar al cinema o a la televisió sempre confies en que després està un muntatge, no? El plano, contraplano, general, plano detalle, hi ha un munt de coses que inclús ho pots fer molt mal i el muntador te salva la vida, saps? Et pots saltar molt bé. M'explica, aquí no, aquí és un risc perquè jo no havia treballat mai i més en un PPP que és primeríssim, primer plano. I ahí tot el rato, aleshores has de tindre una concentració extra multiplicada o elevada per 3 perquè és molt complicat. La càmera sempre te pilla tot. I més en un primeríssim primer plano. La càmera te pilla totes les mentides. Aleshores, intentar que no te pille aquesta mentida durant prou minuts en un primeríssim primer pla ha sigut un treball per a mi molt interessant. I això és la meva opinió, el que m'ha passat a mi, als meus companys. Sí, nosaltres, més enllà del primer pla i que és molt guai treballar això, després quan lo complicat i la dificultat de quan estàs en el teu mòbil i se suposa que estàs parlant amb ell i t'estàs veient a tu. Vull dir, clar, te veus i t'has de... Damunt això, damunt això. I sirve tu per a imaginar-te que és l'altre i no dir, ui, nena, que m'ha quedat flequillo. De sobte, clar, te pots desconcentrar en qualsevol cosa, saps? En dir en què t'estàs veient i mires en un espi quan un està interpretant és una putada. Perdó. I això, imagina't que estàs veient certes imatges en un mòbil que no té res i que estàs passant el Facebook, aleshores has de saber en quin moment de la frase, en què coma ells fan el clac i tu has de coreografiar-lo. I per això vaig aprofitar que requereix d'aquesta concentració. Jo avise perquè, bueno, perquè s'ha de dir, és molt difícil estar així dalt i més quan se necessita tota aquesta concentració, no? Perquè hem d'estar en on està la càmera, en on està això. Aleshores és molt complicat fer-lo quan s'escolten els riures, el parlar, perquè imagineu-vos que quan vosaltres esteu fent un examen o fent un dibuix o fent el que millor, no sé, un treball, algú està en la teua orella rient-se tot el rato o parlant. És que no sé, és molt difícil poder parlar i estar en el personatge i emocionar-se. Jo ho he patit avui, ahir ho patirem també. Jo no sé qui era i vaig... És que ho pensem, que intentem pensar-ho per a respectar el treball dels demés, perquè nosaltres així estem treballant, no estem jugant, estem treballant i és molt complicat. Jo sé que tots fem una feina i que igual són dues persones que després i que igual ni tan sols estan així, que igual era del públic normal, però que també siguem conscients de la part que visquem així, no? Que això s'escolta com si se multiplicara per 1000 i tu estàs parlant i escoltes algú tot el rato i intentant no eixir-te d'ahí. Això, podria aprofitar per dir-ho.
Tenía bien preguntas. Sí, es que no había una chica ya. Sí, sí. Pues había una chica que está a favor del tema. Sí, Ya. y ahí también. Y toca ella. Ay, Carlota. Yo voy a preguntar a la autora com se te va ocórrer tota aquesta obra a ti i a la teva companya, com estàs tu? Que se t'havia ocórrit però... Va ser una... Sí, perdón. Paralela. Bueno, va ser com és tot, no? Que passen coses i tu te preguntes coses. I la meva companya que va ser una cosa molt clara. Es va quedar embarassada i abans de que sa mare s'enterara, Google es va enterar. Sí, perquè tu busques, fas una búsqueda i ja està. Ja en Facebook... I començaren a preguntar-se coses. Jo vaig deixar de menjar carn, també sobre aquesta època més o menys, vaig buscar, pues això, dieta vegetariana, tal. Pues abans que els meus fills ho sapien, ja ho sabia Google. I començaren a preguntar-se coses de quina informació, si tu busques Merche Aguilar i trobes tota la informació que hi ha en la xarxa sobre mi, qui soc, no? Qui soc sense que ningú em conega. I això va ser la llavoreta que vam posar per a després crear tot l'espectacle. Però, que les preguntes les grosses, les més grans, és de on va aquesta informació, per a què s'utilitza, les ramificacions de, sobretot les grans empreses, en fins comercials, els governs, els partits polítics, ja depèn del govern del país, s'utilitzen per una cosa o per una altra. Per a la llei Mordaza, per exemple, així també s'utilitza. La informació que tu regales, ells la tenen i te poden censurar un Twitter i un tuit i anar-te a la presó. I també, sobretot, la informació que rebem nosaltres sobre la resta del món i les coses que passen al món. Com tractem la informació que ens arriba, la superinformació, com deia l'altre dia el professor de la universitat, deia infoxicació, sí, infoxicació, és que és molt gràfica la paraula. I contestant també a la pregunta que ha fet algun company de si ens ha canviat la manera d'actuar en internet, sí, jo crec que més d'actuar, més que d'actuar, de pensar, de dir, bueno, això que he rebut què és, això que es diu ahí què és. I també lo fàcil que és opinar, no?, en internet. Opinar i fer un judici de valor als que moltíssima gent se suma, no? I dius, clar, però això és real, això és de veres, això és veritat. I bé, d'ahir totes les preguntes que es plantegen aquí i moltes més que no estan plantejades perquè si no no acabaríem mai. L'obra seria una obra de 5 mesos i no hi ha pressupost. Sí, es que había preguntas, pero primer per ahí. Sí, pero... Sí. ¿Te traen las preguntas? Hola. Que a nivel técnico, ¿qué problemas habéis podido tener a lo largo de la obra? ¿Todas? A nivel técnico. Los más importantes, los problemas técnicos más importantes. Porque he visto mucha complicación a la hora de, pues yo qué sé, que se pongan todas las pantallas a la misma... no sé. Sí. La coordinación entre vosotros dentro de las cajas, aparentemente sin veros a vosotros mismos. Aunque eso es transparente realmente, ¿no? O sea, podéis verlo. Creo. Depende de la Sí, a ver, vamos a ir por orden, ¿no? Sí. Bueno, respondiendo primero la pregunta del compañero, a nivel técnico sí es muy complicado. Hay una persona que no está hoy aquí, que es Manuel Conde, que de alguna manera, junto con el equipo técnico del Instituto de la Cultura, en concreto con Basilio, Rafa, Ramón, en coordinación conmigo,
y con la gente de audiovisuales, con Laura Cuello y Pepe Ábalos, pues se ha articulado toda la maquinaria tecnológica del espectáculo. Y esa maquinaria es bastante compleja porque tenemos 7 cámaras, 2 de ellas son inalámbricas, que van por wifi. De hecho, tienen que estar alerta los técnicos, Basilio y Rafa. Basilio va coordinado totalmente con los actores a la hora de lanzar y que cada imagen entre cuando debe entrar y que cada cámara entre. Y Rafa, además de ajustar niveles de sonido, tiene que estar alerta porque suceden problemas. Se van a veces las cámaras y tiene que estar recuperándola. O sea que hay un trabajo en directo que es los actores, los técnicos de alguna manera son también unos actores dentro del espectáculo. De hecho, siempre hay entre los actores y Basilio, que sobre todo es el que lanza, siempre hay como una relación, ¿no? bastante estrecha, ¿no? Estrecha. Bastante estrecha. Entonces, sí, es difícil y hay problemas y tenemos un equipo muy profesional que soluciona esos problemas y que está siempre al quite. Y eso, quiero decir, eso es la función presente Sí. cada día, pero los ensayos, lo que ha sido el proceso, han sido las horas que han hecho estos señores en general. Porque eran señores, menos Laura, que Sí, Laura. los que estaban aquí en los ensayos han sido muchas, o sea, muchas, infinitas, con muchos problemas, de repente algo fallaba, algo tenían que volver y se pasaban noches, vaya, quiero decir que es un trabajo... Sí, con Miquel también, Algo, que hemos Miquel, pasado aquí unas sí, con horas. los señores, no, en Globo hay... vamos, que no solo hacen el trabajo de concentración que tienen en cada función y de control, sino el que ha habido en cada ensayo, que ha sido muy bestia. Los cubos son transparentes. Sí, sí, vemos. No sé, ¿Por dónde queda? ¿Por allí? Tengo alguna pregunta, sí. Bueno. ¿Quién era? Creo que era tú. Claro. Buenas noches. Buenas. Os quería preguntar si para vosotros y vosotras es algo esencial el que la obra tenga un componente de crítica social, o si es un plus, si es algo esencial. No sé, lo tiene y es mejor. O si es algo esencial para que la obra funcione, que tenga un componente de crítica social. Es que esta obra en concreto es una crítica social. Para escribir, Sí, en dices, general. sí, En general. sí, es un punto... No sé, cada obra requiere una cosa, quiero decir. Es que no sé muy bien a quién dirigir. O sea, bueno. Sí, ¿puedes hacer la pregunta otra vez? Así. Sí. Perdón. Que si es un elemento básico la crítica social en esta obra. O sea, en general, para nosotros. Vale. En nuestro trabajo Vale. general. Depende, porque nosotros no somos una compañía. En ese sentido, al no ser una compañía, no tenemos una línea clara. En este caso en concreto, es verdad que la obra que han escrito Merche y Guada tiene un componente social muy importante, pero, ¿sabes? No podemos hablar como colectivo porque no lo somos. Y bueno, yo personalmente, pues bueno, me parece genial hacer teatro de crítica social, pero también me parece genial hacer otro tipo de teatro que también haga reflexionar, pero a lo mejor no ponga tan en evidencia como esto, o a lo mejor ponga en evidencia también estos problemas sociales, pero no igual tan claramente como lo hace este, sino de otras maneras. Quiero decir que de crítica social se puede hacer de muchas maneras. No sé si hemos contestado, bueno, si yo he contestado y si algún compañero quiere contestar. No, sí, sí. Que lo tiene, lo habéis visto. Y yo personalmente, sí, me gusta que haya crítica social. Pero no quiere decir que tenga que estar.
pero vamos, sí, creo que el lugar donde en el arte en general, no solo el teatro, sino es un lugar de reflexión del ser humano y de la que hacemos aquí y de cómo estamos aquí, ¿no? Creo que es ahí, ¿no? El lugar. O sea, que lo que nos gusta, creo que, o en lo que podemos coincidir todos es que nos hagan reflexionar, ¿no? O sea, más que una crítica social, que nos hagan reflexionar, sea sobre un tema tan candente como este, o sea sobre el amor, o sea sobre las relaciones de amistad, o las relaciones familiares, o ¿no? que las historias nos puedan hacer reflexionar sobre muchas cosas. Hay que pintar los reyes otro micro. ¿Puedo? Sí. Perdón. Había gente antes. Es que quedan 2 y luego te toca. Ok. A mí personalmente me ha interesado mucho el tema que habéis planteado de la censura, porque es algo que a mí me ha pasado. Entonces, yo tengo una pregunta, o sea, esa visión que habéis dado de cómo las redes sociales censuran según qué cosas, sobre todo los cuerpos desnudos y aún más en concreto los cuerpos desnudos femeninos. Yo pregunto si tú, como persona más allá del personaje, te sientes identificada con ello o te has sentido afectada por ese hecho. No, porque no suelo publicar, o sea, tengo Facebook, tengo Instagram, pero tampoco soy una gran usuaria. De mí no van a sacar mucho. Lo utilizo sobre todo para trabajo y pero sí que tengo compañeras a las que les han censurado un cartel de su obra de teatro porque había unas tetas. Entonces han tenido que poner como flores y tal en los pezones. Eso sí de absurdo, sí. Y... O madres amamantando. Exacto. ¿No? Que es como ya, Sí. ya como la estupidez. Obras de arte. Que el otro día decía una chica que habían censurado el Neptuno. ¿Qué era? Saturno devorando a sus hijos. Lo habían censurado. Dios mío. Porque salía un desnudo. No porque se estuviera comiendo a sus hijos, pero porque que es algo muy normal. No, ni una cosa ni otra en realidad. Claro, que es arte ya. Es arte y la censura venga de donde venga, no. Hola, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta a ver si causaba un poquito de debate en cuanto al mensaje de la obra. Es como una crítica social hacia el nuevo mundo, ¿no? Hacia la nueva era, que es la era tecnológica, y representa un poquito el poder que tiene esto sobre la gente que tiene un estado neutro en cuanto a este nuevo sistema, ¿no? Yo quería, en cuanto a la solución que nos han dado al final de la obra, que es un poquito la manera de erradicar ese nuevo mundo que es Alejandría, la solución que nos había dado es como destrozar los móviles. Un poquito radical, por ejemplo. Un poco drástica, sí, un poco drástica. Teniendo en cuenta que hay gente que ha recibido una educación ajena a la nuestra, que obviamente esa influencia y ese poder que tiene el sistema no se le aplica como un hacker anónimo, por daros un ejemplo. Quería preguntar si la solución para erradicar ese nuevo sistema sería dar un paso hacia atrás o dar un paso hacia adelante, que ya es lo que parece más correcto. Sí. Sí, no es la solución, evidentemente. Sobre todo porque gracias a muchos de esos elementos se está haciendo este espectáculo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? O se llega a muchos sitios donde antes no se podía llegar, quiero decir. Yo creo que esa es la pregunta del espectáculo, ¿no? Que todos tenemos en la cabeza, que es ¿cuál es la solución a esto, ¿no? ¿Hay solución? ¿Podemos parar ya esto o esto ya no se puede parar? Pero al pasaje de me refiero a la futura generación. Sí. Parleu. Yo creo que a ver, el momento que vivimos es apasionante, porque estamos realmente cada 5 años rompiendo barreras que no sabíamos ni que existían en cuanto a la comunicación, en cuanto a... Pero claro, a la vez no somos como individuos todavía, o incluso a veces como sociedad, y desde luego los gobiernos son incapaces todavía de dimensionar realmente ese empujar barreras hasta dónde, si tiene un límite y hasta dónde puede llegar. Lo que creo que es importante es que seamos conscientes de que esto ya no se puede parar.
es necesario que seamos conscientes y que de alguna manera tenemos que, las generaciones que no somos nativos digitales, tenemos que hacer un esfuerzo, o no nos va a quedar otra, por intentar acercarnos y entender bien ese entorno digital y entender sobre todo a nuestros hijos que sí que son nativos digitales. Y entender su realidad, porque la educación va a cambiar, está cambiando. Lo que pasa es que los que educan todavía no somos nativos digitales. Todavía nos cuesta articular esas herramientas, porque hay un miedo y también hay un pasado. Es decir, nosotros hemos vivido, a ver, yo no soy nativo digital, soy un obsesivo de la tecnología, pero he vivido ese momento bisagra, ¿no? Ese momento en el que pasas. El otro día una chica comentaba, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo quedo con mis amigas? ¿Y cómo sé que van a ir? Pues nosotros, claro, quedábamos con nuestros amigos, claro. Quedábamos a tal hora y no había confirmación minuto a minuto de dónde estabas. Y si llegabas tarde, pues llegabas tarde. Llegabas tarde. Y ya está. Y pero el otro esperaba o se iba. Y luego se complicaban las cosas, pues sí, pero bueno, la vida también es divertida. Y ahora la información es al minuto, ¿no? Es al segundo, ¿no? Ahora es que he cogido el metro, tal, he visto un señor con una gorra roja que creo que... Y bueno, tenemos que de alguna manera ver cómo los gobiernos y el sistema educativo, ¿no? De alguna manera es consciente de esa realidad y se abraza con cautela, con cautela, porque ahí también vamos viendo que hay riesgos. Estos son cuatro personas. Riesgos solamente. Grandes a este nivel, pero también riesgos pequeños que son grandes. Yo, por ejemplo, con mi hijo, mi hijo que es nativo digital, vive en lo inmediato. O sea, él no entiende que las cosas no puedan ser ya. O sea, que tengas que trabajar o que tengas que esforzarte para que un dibujo salga. Si no le sale como él está acostumbrado a esto, no, siguiente. Sí. Entonces, yo estoy haciendo mucho hincapié en eso, en que las cosas, esa inmediatez es buena en algunos aspectos, pero en otros no, porque no le hace... Bueno, yo le he eliminado todo. Y mi hijo ahora pinta. Pues, y no pintaba. Ahora pinta. Les he tenido que quitar, porque al final no hay control de horarios y entonces, bueno, lo tiene como... Se le puede administrar Bueno, yo también estoy aprendiendo a cómo gestionar todo eso, ¿no? Porque él ya no se queja, pero de repente se aburre, y como se aburre, activa un montón de cosas que le hacen tocar el piano, pintar, un montón de cosas. La velocidad, ¿no? O sea, una cosa que está cambiando mucho es la velocidad. La velocidad a la que... Para eso ellos quieren ese aprendizaje ya, ¿no? Y no puede ser ya, porque todo lleva su tiempo. Ostras, es que para acabar haciendo un oficio necesitas mucho tiempo de aprendizaje, ¿no? No puede ser ya, no puedes apretar un botón y ya tengo... No puedes tener una tesis en 3 meses. Sí. Bueno, algunos sí. Yo disculpad, es que me tengo que ir. Gracias. Qué gran trabajo hacéis. Bueno, vamos a hacer una pregunta más y ya está, porque se ha hecho... Bueno, le toca a este chico que se lo ha ganado y que lleva ahí media hora queriendo levantándose 3 veces o 4. Te quería preguntar a ti, ¿cómo te llamas? Miguel, ¿no? ¿Por qué no dices nada? Tú has actuado con la voz, ¿verdad? Sí. Todo el rato, no has oído la voz. Pero tú, anteriormente, has hecho interpretación sin voz, ¿también? Mimo, ¿quieres decir? No, quiero decir, como actor visual. Sí, pero ¿has trabajado más de voz o visualmente? ¿Qué necesidad el micro? No le llega la voz. Bueno, sí, he trabajado y trabajo como actor en teatro, en audiovisual y también hago doblaje y locución publicitaria. Aquí mi rol ha sido ayudante de dirección. El rol de ayudante de dirección, porque entendáis un poco en qué consiste,
es estar un poco en medio del campo de guerra y recibes por todas partes. Porque estás un poco... Siempre estás conectando a la dirección con todos los equipos, y más en un montaje como este que es tan complejo y que la dirección también hay momentos que está muy absorbida por no, lo decía Juanpa antes, ¿no? Creando todo este mundo audiovisual con la gente de audiovisuales, con el equipo técnico. También, además, eso ya depende del director, y yo he tenido la suerte, también me ha dejado participar creativamente y contribuir en las escenas y opinar y aportar también mi granito para que Alexandria cobrara vida. Y luego, además, una cosa que surgió como Alexandria, como ente controlador, es que todas las voces en off del espectáculo estuvieran hechas por la misma persona, por de alguna manera ese gran hermano que nos observa, que nos controla. Y Juanpa me propuso, dice, ¿te gustaría, pues eso, ser Alexandrio? y claro, pues sí, también era una forma chula de participar. Son grabadas, todas las voces, porque también igual puede, o sea, las voces digamos, de Alexandria, por ejemplo, el interrogatorio que se le hace al personaje de Emma, la voz de cuando llama al personaje de la filla a su empresa telefónica. Lo que pasa es que luego hay voces que sí que son vivas, que son, o sea, las madres que aparecen, la teleoperadora de la compañía telefónica, que lo hacen ellos haciendo otros personajes. Pero digamos, todas las voces que forman parte del sistema, que tienen que ver con el sistema que nos envuelve, pues he sido yo. Alexandrio. Alexandrio. Bueno, pues vamos a finalizar este bonito coloquio. Muy bien. Nos ha gustado a todos. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, al equipo y a todos, porque es que ha sido un trabajo magnífico, lo hemos pasado súper bien. También dar las gracias a los que han hecho posible que vengamos aquí a la Proyecte Habitem el Río Alto. Nuestro profesor. Sí, a Luis Vives. Que nos lo hemos pasado súper bien, hemos disfrutado cada momento con la obra y muchísimas gracias. Pues nos alegramos. Gracias a vosotros. Gracias.